El día de hoy vamos a tener una nueva conferencia, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy importante para cada uno de nosotros, que es el tema de formando el carácter personal. Así que esa es una oportunidad de poder seguir fortaleciéndonos, seguir creciendo y seguir siendo cada día mejores personas, que ese es el objetivo que tiene también todo el movimiento de la Iniciativa Global de la Juventud. El día de hoy vamos a presentar a nuestra facilitadora. Ella es María Luisa Salazar. Ella es coach, educadora y conferencista certificada de Maxwell Leadership. Ella nos va a hablar de ese interesante tema. Por favor, pido que puedan también tener la oportunidad de hacer sus preguntas en el chat, puedan ir interactuando para que puedan aprovechar al máximo este espacio con nuestra destacada invitada. Entonces vamos a escucharla y vamos a también tener la oportunidad de poder hacer nuestra autoevaluación. Recuerden, el día de hoy participamos de la conferencia. Termina la conferencia, absolvemos algunas consultas o dudas en el intermedio de la conferencia o al final, rellenan su autoevaluación y autoevaluándonos tenemos la oportunidad de obtener nuestra constancia de participación. Esta constancia de participación es otorgada como agradecimiento por tu participación en estas conferencias. Así que tenemos ello. Y al final, nuestro sorteo ya acostumbrado para que ustedes tengan un recuerdo de la Universidad Continental, de Growth Center Continental y de esta importante y linda experiencia que estamos compartiendo durante todos estos días. María Luisa Salazar, bienvenida. El auditorio es todo tuyo. Gracias, Moni. Has dicho dos de mis palabras favoritas, evaluación y sorteo. Me ha parecido excelente esto, porque es muy importante la evaluación. Lo que no se evalúa no crece, no cambia. Así que gracias por tus palabras y me parece que podemos iniciar, ¿sí? Perfecto. Fantástico. Entonces, lo que voy a hacer a partir de ahora, chicos y chicas, digo chicos y chicas porque todos ustedes podrían ser mis hijos, así que no se preocupen por cómo los llamo. Voy a poner silenciar a todos. El que me quiera decir algo, por favor, me escribe en el chat. Mi nombre, como dijo la profesora Pazmiño, soy María Luisa Salazar y el día de hoy les voy a hablar del carácter, ¿okay? Y luego vamos a ir a las preguntas. Les voy a empezar compartiendo mi presentación, que me parece que ya la pueden ver, ¿ok? Entonces la charla de hoy se llama Carácter y Liderazgo, porque es imposible que tú seas un líder si no tienes carácter. Claro, todos tenemos un carácter, definitivamente, pero a lo que nosotros nos referimos en Maxwell Leadership como carácter es tener la capacidad de conocernos y de controlarnos. Entonces, el día de hoy, antes de empezar a hablar, les voy a presentar, como dijo, soy María Luisa Salazar y soy coach en liderazgo. Así que quiero enseñar una imagen. Esta es una imagen, esto es en África. Me gustaría que alguien en el chat me diga qué es lo que ve. Porque es muy importante cuando hablamos de nosotros mismos y de nuestro carácter, es muy importante hablar de lo que observamos. Entonces me gustaría que ustedes que tienen esto de acá, que es un teclado, que agarren su teclado y me escriban qué es lo que ven, ¿ok? Que no sé, me pueden decir, vemos dos animales, vemos a un herbívoro y un carnívoro, lo que me quieran decir. Me imagino que pueden escribir, ¿correcto? Se pueden comunicar conmigo por el teclado, así que voy a esperar un par de minutos a ver qué... Ok, una leona cazando, la cacería de una leona y una gacela, fantástico, ok. Entonces todos estamos claros que es una cacería, un animal que está persiguiendo al otro para comérselo, ok. Vamos a inventarnos un poco la historia, vamos a decir que la leona tiene crías y necesita comer y alimentar a sus crías, y también que la gacela tiene crías. Entonces, acá vemos dos madres, ¿no? Entonces, aquí dice algo, dice, el miedo nos alerta, nos prepara para algo grande. Entonces, ¿qué me puede decir algo del miedo? Viendo esto, acá me dice un animal escapando de un ataque, fantástico, así es. ¿Qué me puede decir mirando esta imagen? ¿Qué te puedes imaginar, no? Imagínense el sonido, ¿no? La respiración, el latir del corazón. ¿Qué me pueden decir con respecto a esto?
Porque aquí el tema es el miedo. ¿Qué me pueden decir con esto? Vamos a esperar un minuto para que ustedes conecten. Y así es. Leila, Casey, Dayana, les agradezco muchísimo. Latidos a 1000 por hora, exactamente, la respiración acelerada, impulso, miedo, la vulnerabilidad y a la vez es una fortaleza. Entonces, ¿quién tiene miedo aquí de estos dos personajes? Tenemos la león y la gacela. Claro, la adrenalina que se le sale por las orejas, clarísimo. Y aquí, la gacela tiene miedo. Muy bien, Mao dice ambos. Así es, Mao. Ambos tienen miedo. Porque es muy fácil ver esta imagen y pensar, ay, pobrecita la gacela, ya fue. O sea, tú ves esta imagen, inmediatamente piensas, no, la leona va a almorzar y la gacela ya fue. Pero realmente eso que va a ocurrir porque no lo sabemos. Depende de muchas cosas. Depende de qué tan rápida sea la gacela, depende de todo lo que ocurra, ¿no? En esta lucha, porque esta es una lucha a la muerte, ¿no? Por sobrevivencia. Entonces aquí vemos dos cosas. Vemos dos animales, uno que definitivamente es mucho más fuerte que el otro, que es la leona, pero la leona también tiene miedo, por dos razones. Como dice Darwin, mira, Darwin Espinosa, pero que me río de tu nombre, pero me encanta que seas justamente Darwin, porque es Charles Darwin el que nos habla, ¿no? de este tema tan importante, que es la sobrevivencia de las especies. Entonces, aquí la leona tiene miedo de quedarse sin comida, pero también vemos que la gacela tiene dos cuernos. Entonces, ¿qué pasa si hace una mala maniobra y la gacela pues se le atraviesa a la leona en el cuello? O sea, ¿qué le puede ocurrir a la leona? Porque aquí todos ven esta imagen y dicen, ay, pobrecita la gacela. Entonces, ¿qué puede pasar con la leona? ¿Qué puede pasar en esta lucha, en esta adrenalina, en esta batalla a la muerte, digamos? ¿Qué puede pasar? Claro, la gacela tiene terror de ser atrapada, obviamente, la gacela que es el almuerzo. Pero, claro, en la leona, si por alguna razón se le atraviesa la gacela, puede malherirla y hasta podría matarla. O sea, la gacela podría matar a la leona, ¿no? Si es que se voltea de tal manera y con tanta fuerza de clavarle los cuernos en el cuello, por así decirlo. Entonces, en realidad, los dos animales, se podría decir, porque sabemos que los animales no sienten temor, pero tienen esta adrenalina y saben que o la hacen o se mueren, porque no queda de otra. Entonces, lo que les quiero decir es que, así como en la naturaleza, la leona, que ustedes al comienzo vieron pues como el animal feroz, también tiene esta adrenalina y también tiene este chance de perder. Entonces, todos los seres humanos, cuando nos enfrentamos a algo importante, contra más grande sea aquello a lo que nos enfrentamos, más temor vamos a tener. Voy a repetir lo que acabo de decir y me gustaría que lo escriba. Contra más grande es aquello a lo que nos enfrentamos, más temor vamos a sentir. Entonces, si tú vas a hacer algo como pararte en público a dar una disertación o a presentar un trabajo final y estás ahí con temor, puedes tener temor por dos razones. O sea, uno, porque no te preparaste. Y dos, porque estás nervioso. Tres, puedes tener temor porque sabes que esa nota es muy importante. Entonces, el temor simplemente nos prepara, nos hace entender de alguna manera que estamos frente a algo importante. Entonces, en lugar de pensar en el miedo como algo negativo, algo malo, ay, no sé qué me pasa, tengo miedo, empiecen a ustedes a observar ese temor y a sentirlo y abrazarlo. O sea, yo sé que suena raro, ¿no? ¿Cómo que abraza el miedo? Sí. Entrégate ese temor, ¿no? Y di, wow, tengo miedo de presentar porque esto es algo bueno. Entonces, así como que dejas de pensar en el temor como algo malo. Entonces, ¿de qué se trata la charla de hoy? Se trata del carácter, porque todos tenemos un carácter el cual se va formando. O sea, hay personas que dicen, a partir de mañana yo voy a ser alguien diferente, pero en realidad el carácter es algo que se va formando con el tiempo. Y este va a ser definido por nuestro autocontrol. ¿Qué tan confiables somos? Entonces yo les hago una pregunta. Imagínense que el director de la universidad les dice a ustedes, este ciclo, tu nota va a ser compartida. Tú vas a trabajar con un compañero o una compañera durante el resto del año y la nota que se saquen va a ser compartida.
Yo te pregunto, ¿a quién elegirías? De todas las personas que están aquí el día de hoy, ¿a quién tú elegirías para ser tu compañero? Porque tu nota depende del trabajo que hagas con esta persona. Entonces, aquí hay muchos de ustedes que están pensando, uy, yo trabajaría con él, yo trabajaría con ella. Muchos de ustedes están emocionados pensando con quién me voy a juntar para que esta persona, alguien me puso a usted, gracias. ¿Con quién te juntarías para trabajar, no? Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, y no tienes que contestarme, la pregunta que te quiero hacer es, ¿alguien te elegiría a ti? ¿Alguien pensaría, ay, necesito trabajar con un compañero porque la nota que nos saquemos va a ser la nota final? ¿Alguien diría, quiero trabajar contigo? Quiero que te lo preguntes y que sientas en tu corazón esa respuesta. Si la respuesta es sí, por favor, date unas palmadas en la espalda porque has hecho un buen trabajo. Y si la respuesta es no, la pregunta que te hago es, ¿te gustaría ser un sí? ¿Te gustaría que alguien de todas las personas que están aquí dijesen, pensasen, wow, yo quiero trabajar contigo porque yo sé que contigo me va a ir bien? Eso es ser alguien confiable. Entonces, para ser alguien confiable, tienes una acumulación de cualidades. Son ciertas cosas sobre tu persona que hacen que las personas confían en ti. Y esto es lo que se refiere John Maxwell cuando habla del carácter. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora definición de carácter. Esto es viejísimo, esto es Hipócrates, imagínense. O sea, la teoría de los 4 humores, ¿no? Entonces, imagínense, en el año 370 antes de Cristo, o sea, wow, hace muchísimo tiempo, se decía que cada uno de nosotros tenía un temperamento, sí, cada uno de nosotros tiene una personalidad, por así decirlo, y mucho de esto es hereditario y también es aprendido, ¿no? O sea, si tú de joven, de niño, de niña, tenías papás que le tenían miedo a todo, si tu mamá te decía, no te subas, te vas a caer, no agarres el perro, te va a morder, no respires, entonces seguramente eres una persona que le tienes miedo a todo, porque lo aprendiste de tus padres, y seguramente tus padres lo aprendieron de tus abuelos. Otros tenemos padres que son diferentes, tenemos padres que nos dicen, lánzate, agarra al perro, ¿no? O sea, tírate nomás. O sea, hay personas que tienen padres que nos impulsan a ser valientes. Entonces, esta característica que tenemos a veces es hereditaria, a veces es aprendida, pero sea como sea, cada uno tiene una manera de ser. Y esto no quiere decir que vas a ser así por el resto de tu vida. Simplemente quiere decir que todos somos diferentes y que todos tenemos espacio para crecer. Entonces vamos a ver algunas de las características que tenemos aquí. Tenemos los coléricos, que ya el nombre nomás lo dice, ¿no? Colérico. Y seguramente acá, por favor, si te identificas, escribe la palabra colérico, que seguramente tus compañeros ya saben quién eres, que no eres tan tolerante, que te estresas fácilmente, y tal vez que tienes lo que se llama, entre comillas, una voluntad fuerte. Dependiendo de qué tanto hayas trabajado en tu carácter, qué tan histérico eres. O sea, yo sé que es una mala esa palabra, pero sí, o sea, todos en algún momento perdemos pues nuestra calma. Entonces los coléricos son los que son más rápidos a, de alguna manera, reaccionar. De ahí tenemos los flemáticos, que son los indiferentes, ¿no? ¿Y cómo estás? Y usualmente son más calmados, racionales, y estas son las personas que a veces uno ni se da cuenta que no llegaron, ¿no? O sea, pues no vino, y ya está, porque son así tranquilitos. Y tenemos a los sanguíneos, que son sentimentales, son emocionales y son optimistas. Son los que hablan, los que siempre están ahí, los que son el alma de la fiesta. Son los que cuando faltan todo el mundo se da cuenta, ¿no? Oye, mira, no vino. Y cuéntame si es que te identificas, si quieres comentarlo aquí en el chat, por favor, cuéntanos cuál es tu temperamento, si es que sabes cuál es, y todos ustedes ya saben perfectamente quiénes son, así que no sean tímidos. Y tenemos a los melancólicos, que son los depresivos, sonolientos, que siempre están tristes, ¿no? Que todo es terrible, todo es un caos, que, ay, sí, va a pasar, y siempre lo peor, ¿no? No, es que va a pasar esto y va a pasar lo otro. Entonces, estas personalidades, estos temperamentos, por así decirlo, son la base de quienes somos. Y a veces somos una combinación de los 4, ¿no? No sé si de los 4, pero a veces somos coléricos y a la vez somos sanguíneos. Y estos son los 4 temperamentos que, imagínense, o sea, Hipócrates
370 años antes de Cristo, ¿no? Dijo, bueno, yo puedo catalogar a las personas como estos cuatro temperamentos. Sin embargo, el día de hoy sabemos que hay personas que son introvertidas, que son extrovertidas, hay unas que son súper optimistas, que todo va a ser fantástico. No, la cosa se está cayendo, ya estamos recontrajalados, queremos llorar y, ay, no, sí, te va a ir bien. Y tú dices, pero ¿qué estás diciéndome? ¿No? Y hay otros que son súper pesimistas, que todo lo ven mal, no, que esto va a ser terrible. Entonces, tenemos extremos y tenemos personas que están en el medio, ¿no? El tema es que todos tenemos un carácter, una personalidad, y lo más importante es que esta se va a ir formando por el resto de tu vida. O sea, quien tú eres hoy no necesariamente es quien tú eres en unos 3, 5, 10, 20, 30 años. Hay personas que dicen, yo soy como soy. Y los que dicen, yo soy como soy, les tengo noticias. No, tú no eres como eres. Lo que tú eres es un egoísta. Eres una persona que no quiere crecer y que no tiene respeto para los demás. Yo tengo amigos que me mandan correos electrónicos y que en la firma ponen, soy como soy. Y yo realmente pienso, que pobrecitos, ¿no? Porque nadie les ha dicho, o sea, nadie les ha dicho, bueno, pues eres como eres, pero eres un idiota, ¿no? O sea, perdón, disculpen si es una mala palabra, no lo sé, pero hay personas que realmente son así, o sea, es un tema psicológico, ¿no? Son personas que realmente no son conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, a veces yo leo que por ahí dice, ¿no? Sé tú mismo. A veces eres un atorrante. Entonces, por favor, no seas tú mismo. Entonces, tenemos que aprender, primero, lo más importante es autoobservarnos. Y número 2, poder preguntarle a nuestros amigos, mira, ¿sabes qué? Cuéntame de mi carácter, pero empiézame diciéndome lo bueno, porque créanme, todos tenemos algo bueno. Imagínate tú llegar a tu casa, de repente tus papás van a pensar que te volviste loco, loca, si les dices, papá, mamá, estoy trabajando en mi carácter y entiendo que hay cosas mías que son buenas y otras que no lo son tanto. Ustedes me podrían dar un poco de retroalimentación, pero claro, por favor con anestesia y con cariño, porque yo se los estoy pidiendo, ¿no? O sea, no le vas a pedir esta información cuando estás enojado y están todos gritando, ¿no? Eso no sería el momento. Pero sí es bueno autoobservarte y pedirle a la gente de tu entorno en la que confías que también te dé información, porque a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de quiénes somos. Exactamente, críticas constructivas, ¿no? Más que una crítica es, ¿cómo me ves? Porque finalmente lo que tú decides del otro es lo que tú interpretas. Pero cada uno de nosotros es una persona con muchísimas cualidades, ¿no? Entonces cada uno de nosotros va a ver lo que vemos en ese momento, porque a veces nos pasa. Hay personas que son fantásticas y la agarramos en un mal momento, como por ejemplo el personaje de la imagen que viene. Obviamente esta es una tira cómica, es una película, un chiste, pero ustedes conocen a alguien así y por favor escríbanme quién es, seguramente tiene nombre y apellido. Y me encantaría que me escriban y alguien me diga quién es esta persona explosiva, esta persona que no tiene autocontrol, esta persona que se enoja y revienta. Y si eres tú y te atreves, ay, ¿por qué alguien siempre dice mi mamá? Qué injusta que es la vida. Siempre alguien, siempre no falla, nunca. La primera, mi mamá. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que las mamás son las que revientan? ¿Y por qué revientan? O sea, yo me imagino que si tu madre revienta, es porque la pobre ya es como que la gota de agua finalmente rebalsa el vaso, ¿no? O sea, yo no creo que tu mamá se despierte en la mañana a reventar, ¿no? Entonces, hay que reconocer cuando las personas revientan, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha llevado a esta persona a reventar, a perder el control? Porque cuando tú ya gritas, cuando tú insultas, ya olvídate, ya perdiste. No importa el argumento. Hay gente que cree que porque grita más fuerte, son las personas que ganan, pero en realidad el que grita más fuerte es el que menos carácter tiene y es, perdón, y es el que menos caso le vas a hacer, ¿no? El que grita más fuerte finalmente es el que, o sea, al final la gente como hasta que se ríe, ¿no? ¿No les pasa? ¿No les ha pasado? O sea, a mí me pasa que de repente estoy en Plaza Vea o qué sé yo, y veo a un cliente que se enoja y empieza a pegar de gritos. A mí, o sea, internamente hasta me causa gracia. Yo sé que no es un chiste,
Pero sí, o sea, ver una persona adulta descontrolarse, porque ya un niñito que haga una rabieta, bueno, ya, pero un adulto, te provoca sacar tu celular y filmarlo, ¿no? Y decir, mira, ¿qué le está pasando? Entonces, la verdad es que todos nos enojamos, todos nos fastidiamos, pero ¿en qué momento nuestra actitud va a marcar nuestro carácter? Entonces, mi ex era explosiva, sí, eso también pasa, ¿no? Cuando nuestra pareja es explosiva y nos trata mal, o sea, y ahí darnos cuenta, oye, esto de acá está totalmente descontrolado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que desarrollar el carácter de mi ex suegro, ustedes sí son divertidos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el carácter? El carácter es un proceso. Si tú te has reconocido como una persona explosiva o eres alguien que reconoces que tienes que trabajar en tu carácter, quiero decirte que no existe fórmula mágica. Yo sé que hay personas que dicen, mañana será el primer día del resto de mi vida. ¿Han escuchado esa tontería, por favor? Eso no existe. Tú puedes pensar y decir, yo quiero hacer un cambio importante en mi vida. Y a partir de ahora, lo primero que voy a hacer es observarme y darme cuenta de cuando yo me empiezo a enojar. Darme cuenta de cuando alguien dice algo o algo está ocurriendo y yo empiezo a perder mi paz, ¿no? Porque a todos nos pasa, nos empezamos a enojar, de repente nuestro cuerpo se pone un poco más rígido o empezamos a sentir rabia, ¿no? O sea, y darte cuenta, y el primer paso es eso, la autoobservación. Pero si tú eres una persona que no estás acostumbrado a controlarte, pensar que de un día para otro vas a cambiar, olvídate, porque eso no va a ocurrir. Entonces vamos a hablar sobre la autodisciplina, ¿ok? Vamos a hablar de la autodisciplina. Este es un proceso. Entonces, darte cuenta cuando te molestas. Porque usualmente, y escuchen bien lo que les voy a decir, usualmente nosotros nos enervamos, nos desesperamos siempre en una misma situación. O sea, hay situaciones en mi vida que a mí siempre me molestan. Por ejemplo, cuando la gente llega tarde. Yo soy una persona que valoro muchísimo la puntualidad y me enoja muchísimo existiendo el WhatsApp, porque claro, en 1980 nadie tenía celular y llegabas tarde y piña porque tenías que quedarte ahí a esperar, pero hoy todos tenemos esta herramienta que se llama celular, que tú puedes mandar un WhatsApp explicando, porque tú sabes, o sea, si la cita es a las 4 y son 5 para las 4 y tú sigues en tu casa, tú sabes que no vas a llegar. Entonces mandas un WhatsApp, disculpa, me voy a llegar 20 minutos tarde. Y yo respeto eso muchísimo más a tener que esperarte 20 minutos para que encima llegues y me expliques por qué llegaste tarde. A mí qué me importa, o sea, ya te esperé 20 minutos para que encima me quieras contar por qué llegaste tarde. No me interesa, o sea, has venido para juntarte conmigo por algo y a menos que tú me estés haciendo un favor, y ahí sí, pues no me queda nada más que escuchar toda tu explicación, porque realmente no me interesa, pero bueno, y eso es parte del carácter, ¿no? Aprender a cuándo yo me voy a enojar y cuándo no. Entonces yo ya sé que cuando yo salgo, yo siempre llevo un libro o tengo mis audífonos o tengo un audiolibro en mi celular, algo que me va a entretener, porque yo ya sé que si esta persona va a llegar tarde, yo me voy a enojar. Sobre todo si yo después tengo otra cita o tengo otro plan. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes, o sea, si tú sabes que tienes que estar en la universidad o tienes una clase virtual a tal hora y te vas a juntar con alguien a otra hora, tienes que dejar un espacio de media hora entre evento y evento, porque tú no sabes si la persona va a llegar a tiempo o no. Y muchas veces sí lo sabes, porque usualmente las personas que son tardonas siempre lo son. Entonces, perdemos el control cuando te molestas y cuando tú tienes control sobre ti mismo, sobre ti misma, es cuando ya vas a llegar a donde tú quieres llegar como carácter, como persona, ¿no? Cuando tú dices, ok, yo quiero trabajar en mi carácter, porque yo quiero que las personas confíen en mí y las personas me vean a mí como un líder, porque todo lo que hacemos con John Maxwell es el liderazgo, aprender a ser líderes. Entonces, cuando tú te autolideras, porque créeme, y por favor, créanme, y por favor que alguien lo escriba, jamás, así jamás vas a liderar a otros si no te lideras a ti mismo. Por favor, que alguien lo escribe, que alguien lo escriba, ¿sí? Tú jamás, así jamás vas a liderar a los demás si tú no te lideras a ti mismo.
Entonces eso es muy importante, tener autocontrol y aprender a liderarte, darte cuenta cuando te enojas, porque te enojas siempre cuando tu hermano viene y se agarra tus cosas, cuando, no sé, cuando tu enamorada te dice que va a hacer algo y no lo hace. Entonces tú ya sabes cuándo te enojas, entonces tienes que prepararte, ¿no? Prepararte y auto-observarte. Entonces, vamos a ver, alguien aquí puso que jamás vas a liderar a otros si no te lideras a ti mismo. Entonces, eso se llama la autodisciplina, aprender a disciplinarte, fantástico. Entonces, no te autosabotees, por ejemplo. Si tú sabes que te da pereza estudiar, hay un curso en la universidad que no te encanta, no te eches así en el sofá a ponerte a leerlo, porque ¿qué va a pasar? Te vas a quedar dormido, te vas a quedar dormida. Entonces, para ese curso que no necesariamente te encanta, tienes que tomarte un café, sentarte, ¿no?, de una posición cómoda en tu escritorio y ponerte a estudiar, pero no sabotearte, no echarte así en el sofá a ponerte a estudiar porque sabes que eso nunca va a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y hablamos del carácter, hablamos de nuestro talento. Acá hay muchas personas que son muy talentosas. Aquí hay personas que son artistas, acá hay personas que son muy buenas con las matemáticas, aquí hay personas que son deportistas, que tocan instrumentos. Cada uno de ustedes tiene un talento. De repente aún no lo ha descubierto. ¿Saben lo que yo detesto cuando te preguntan? ¿Y qué te gustaba hacer cuando eras niño y eras niña? ¿Cuáles eran tus sueños? Entonces, hay personas que sí, que sabían que querían ser doctores cuando tenían 8 años, bien por ellas. O sea, hay personas que sabían que querían ser abogados cuando tenían 9 años, felicitaciones. Pero, por ejemplo, yo no tenía ni idea. O sea, a veces me pregunto, yo tengo 53 años y a veces me pregunto si realmente estoy haciendo con mi vida lo que debería estar haciendo. Y todos nos preguntamos lo mismo. Entonces, si tú todavía no sabes exactamente en qué eres bueno, créeme, no te preocupes que en algún momento algo va a ocurrir, algo vas a hacer, que vas a descubrir que eso es lo que te gusta realmente. Ten paciencia, porque yo entiendo que cuando leemos estas historias, ¿no? Ay, esta persona cuando tenía 10 años sabía que quería ser costurera y ahora es una modista famosísima y wow, bravo. Pero eso no es siempre, pues no es la norma. Lo que pasa es que nosotros escuchamos estas historias y nos trauman, pues, porque dicen, ay, yo no sé qué quiero hacer. Así que no se preocupen, los talentos van a ir apareciendo. Pero lo que sí es importante es que si tú ya tienes talento o no lo tienes, son las decisiones los que van a decidir tu resultado. O sea, quiero decir, si tú, en lugar de estudiar, porque tú ahora eres un estudiante, estás en la universidad, si en lugar de ir a la clase, te vas con tus amigos, no sé, a comer algo o a dar una vuelta al parque, o peor aún, si tu pareja, tu enamorado o tu enamorada, en lugar de impulsarte a, oye, sí, tienes tu clase, te veo más tarde, si tu pareja te dice, no, no vayas a la clase, quédate conmigo, ahí ya hay ahí son, no sé, una alarma que debería de decirte que no vas a desarrollar tu talento. Para desarrollar el talento necesitas trabajar, necesitas estar enfocado, estar enfocada. Porque créeme que una buena idea jamás se va a aparecer si no estás haciendo nada. Si tú estás, qué sé yo, pues, no sé, vacilándote con los amigos, con tu enamorada, en lugar de estar estudiando, en lugar de estar enfocándote en las cosas que son importantes para ti, va a ser muy difícil que una buena idea aparezca. Entonces recuerda eso, tú puedes tener muchísimo talento, pero si tomas malas decisiones, entonces no te van a dar buenos resultados. Aquí les enseño una imagen, acá hay un muchacho tocando la guitarra, y cualquiera de ustedes que toca un instrumento sabe que hay que practicar y practicar y practicar y practicar. O sea, tienes que tocar esa guitarra todos los días, por lo menos todas las semanas, porque si no, no vas a fluir y no vas a ser bueno. Lo mismo si haces algún deporte. Bueno, aquí vemos pues ya personas medallistas que definitivamente han pasado miles de horas practicando, y si tú les preguntas a estas mujeres, así, bueno, todas son mujeres, la imagen que tengo, si tú les preguntas a ellas, ¿han habido días que no han tenido ganas de practicar? Todas te van a decir, por supuesto. La foto que ven ahí en el mar, les cuento, esa soy yo. Yo nado en pescadores. A todos los que naden, por favor, me los encuentro en pescadores a las 7 de la mañana, todos los martes, jueves y sábados.
Y les digo que hoy, que estaba lloviendo a las 6:20, que sonó mi alarma, ¿ustedes creen que yo sentí o pensé, ay, qué lindo, me voy a meter al mar que está helado? Claro que no. Por supuesto que no. O sea, a nadie se le ocurre que estas personas realmente tienen ganas de hacer algo que les va a costar. Sin embargo, el resultado es magnífico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces estamos muy enfocados en los resultados que vamos a tener, como aprender esta canción en la guitarra, o no sé, bajar, bajar pues unos 4 kilos, o nadar 2 kilómetros en 1 hora, o cualquiera que sea las metas que ustedes se ponen, porque yo entiendo que ahora está de moda, no me pongo una meta, pero esa meta tiene que ser realista. O sea, si tú nunca en tu vida has salido a correr, en tu vida jamás, no vas a salir a correr 1 kilómetro, pues eso no va a ocurrir. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar caminando un par de vueltas a la manzana, ¿no? En la segunda semana seguramente te irás al parque y caminarás media hora en el parque, y así sucesivamente, hasta que de pronto te provoque empezar a trotar y empieces a correr. Pero si tú el primer día que nunca corriste en tu vida, te corres 1 kilómetro, te vas a morir y nunca más vas a querer correr. Lo mismo con el tema de las dietas, ¿no? Hay personas aquí que dicen, ya, yo quiero bajar 5 kilos. Ya, entonces después de que has comido pues como una forajida, un forajido durante años, decides un día pues comer solo ensalada. Y un día que comas ensalada no te va a dar un resultado. Entonces, al tercer día ya tienes la lechuga acá y ya no quieres ver esa ensalada y piensas que fallaste. Pero esto ocurre porque tú no estás de alguna manera celebrando la acción. ¿Cuál es la acción? Wow, hoy día comí bien, qué bueno, hoy comí bien y estoy celebrando la acción. Tú solamente celebras el resultado, que es pararte en esa balanza y ver que se mueva. Bueno, la balanza no se movió y te desanimas. Entonces, eso es lo que pasa en la vida con todo el mundo. Estamos esperando resultados en lugar de enfocarnos en las acciones. Entonces, si tú quieres ser disciplinado, necesitas enfocarte en la acción. Así que pongan todos acciones en lugar de resultados. Empieza a premiarte, a decirte, wow, qué genial, hoy me levanté temprano, hoy no llegué tarde, hoy hice mi tarea, hoy leí los capítulos que me dijo el profesor que leyera, porque créeme que el profesor no te dice, léete 10 capítulos de aquí a pasado mañana. No, el profesor te dice, vas a leer todas estas páginas y te da un tiempo. Entonces tú necesitas mirar ese tiempo y decir, ok, ya, cada día yo voy a leer tanto y de ahí voy a poder leerlo con calma. Pero ¿qué hacemos la gran mayoría? Nos esperamos el último día y de ahí tenemos que leer 80 páginas. Y si nunca lees, no sabes lo doloroso que es leer 80 páginas. Por eso es importante que aprendamos a hacer las cosas de a pocos. Pero ¿qué ocurre? Que todos tenemos estos dos personajes en nuestra mente, ¿no? El personaje que nos hace sentir bien, que hacemos las cosas bien, y el otro personaje que no está tan bien, pues que nos dice, no, ay, lo que es fácil, anda, vacílate, no, ¿qué te vas a poner a leer? Métete a Netflix, o qué sé yo, no, cómete ese chocolate, no, mira esa Coca-Cola helada, hace calor. Todos tenemos estas dos voces, ¿no? Que nos dicen cosas, porque claro, tú eres tú, pero también tenemos esta parte, digamos, humana, ¿no? Que nos gusta lo fácil, porque el ser humano en realidad lo que quiere es salvar energía. El ser humano quiere, de alguna manera, no gastarse, ¿no? Y esto acá es porque, bueno, pues en la época de las cavernas, olvídate, o sea, salir a cazar un animal era un montón de energía, no es más, te podías morir en el intento. Entonces, todo lo que te cuesta trabajo, tu cuerpo se resiste, ¿no? Y te dice, no, no lo hagas. Pero te quiero decir una cosa, te quiero contar que todos tenemos claro lo que está bien y lo que está mal, y que todos tenemos una voz interna. Sí, nuestro angelito y nuestro diablito, se podría decir. Yo quiero contarles que yo también he estudiado una carrera en la universidad, y no tiene nada que ver mi carrera en la universidad con lo que yo hago hoy. Yo estudié biología, yo tengo 53 años, y tú me preguntas hoy, ¿qué estudiarías? Y sería cualquier cosa menos biología. O sea, yo me pregunto qué estaba pensando cuando me metí a la universidad. Bueno, me gustaba, me encantaba, y decidí ser docente. Yo soy profesora de biología, hasta que finalmente volví al Perú. Esto fue en New Jersey, en Estados Unidos, y cuando vuelvo al Perú,
enseñaba biología en inglés. Ahora, por favor, escúchenme. ¿A cuántos jóvenes les interesa la biología? O sea, a nadie. ¿Y a cuántos les interesa aprender la biología en inglés? O sea, yo creo que hubiera sido más fácil sacar muelas sin anestesia que enseñar biología. O sea, realmente me estaba muriendo. O sea, no, esto no es lo mío. Y dejé de enseñar biología y ahora soy coach. Entonces, tú dices, wow, pero estudiaste toda una carrera. Sí, porque me encanta aprender, porque me gusta estudiar. Y he tenido muchísimos trabajos. ¿Y por qué? Porque estudié biología. Y tú dices, pero ¿has trabajado siempre como bióloga? No, he tenido muchísimos trabajos que no tenían nada que ver con la biología. Pero el simple hecho de tener una carrera que demuestra que soy capaz de llegar a un lugar, de estudiar una profesión, de hacer, no ponerme metas y de cumplirlas. Entonces, si hay 100 personas buscando el mismo trabajo que no tiene nada que ver con ser profesora de biología, pero yo soy la única que tengo un título universitario, ¿a quién creen que se lo van a dar? Bueno, obviamente también tiene que ver con mi prueba psicológica y qué sé yo, ¿no? O sea, otras cosas. Pero definitivamente el haber tenido una carrera te va a ayudar muchísimo. Aquí alguien me dice, yo también quiero ser coach y es fantástico. Yo creo que todos ustedes pueden ser coaches, definitivamente. Y es más, les diría que estudien con Maxwell Leadership, porque esto es una plataforma virtual a tu tiempo, en tu momento, y es extraordinario. Entonces, lo que les quería contar con esto es que yo en la universidad he tenido que tomar clases que he odiado, pero así, detestado. He tenido que tomar cálculo, física, Dios mío, mátenme. Y yo que soy el ser más, ¿qué les puedo decir? Me distraigo porque pasa la mosca, ¿no? Un déficit de atención atroz. Entonces yo tuve que ir a la universidad y hablar con mi profesor y decirle, ayúdame, o sea, ayúdame, porque yo quiero ser profesora de biología y tengo que tomar estas clases que no tienen nada que ver con lo que voy a hacer. Y seguramente a ustedes les pasa. Van a estudiar carreras donde van a haber cursos que no les interesa, ya es parte de. ¿Y qué haces? Vas donde tu profesor y le pides ayuda y le dices, por favor, ayúdame porque no sé qué hacer. ¿Y qué hizo mi profesor? Me dijo, mira, obviamente tienes un claro déficit de atención y me dijo, si tú tomas medicina, algo así como Ritalina, tú vas a poder dar el examen sin tiempo límite. Yo no sé si eso ocurre aquí en el Perú, esto ocurrió en Estados Unidos, y yo me acuerdo que me fui al médico, empecé a tomar Ritalina, que en realidad no me gustó para nada, pero no importa, tomé la Ritalina, me ayudó a enfocarme, a concentrarme, y lo mejor es que cuando iba a dar ese examen de cálculo, física o lo que sea, podía irme a la biblioteca y estar ahí 2 horas dando ese examen, y pasé. Entonces, tuve que hacer lo que tuve que hacer para lograr el objetivo, el resultado que yo quería. Entonces, la universidad no es fácil para todos, pero es importante que se enfoquen. Entonces, estamos en una época diferente, estamos en una época en que hay muchas distracciones, así que por favor les pido, apaguen el celular, apaguen el TikTok, es una época en que la vida ha cambiado demasiado. Yo creo que ser estudiante ahora es difícil, porque yo no me imagino estando en mi casa viendo un curso que no me interesa tanto y qué sé yo, y me pongo a ver las redes sociales y me pongo a ver lo otro. Entiendo que necesitan ustedes tener mucha disciplina, pero a la vez es un tiempo extraordinario porque pueden recibir mucha ayuda. Ustedes pueden conseguir los teléfonos de las personas que tienen carácter en tu clase, las personas que son confiables, las personas que tú le hubieras dicho, yo quiero trabajar contigo, cuando les pregunté, ¿con quién trabajarías para compartir la nota? Esa persona, tú deberías de tener su celular así grabado, y cada vez que tienes un problema, una pregunta, se la puedes preguntar, oye, mira, no entendí, y la persona te manda el pantallazo de la página del libro que tienes que leer y que tienes que estudiar. Entonces, a pesar de que esta es una época difícil, porque hay tantas distracciones, también es una época extraordinaria, porque ustedes pueden tener mucho más información. Entonces, quiero que se enfoquen en lo positivo. O sea, yo sé que ustedes ahora pueden decir, bueno, es que ahora es muy difícil porque por la razón que sea, pero enfóquense en las cosas positivas. Alguien me decía, hay 1 millón de coaches. Sí, es una maravilla, porque eso quiere decir que es una carrera que realmente funciona. Si no hubiese 1 millón de coaches, o sea, si no se necesitasen, personas no necesitase a alguien que los ayude, no existiría la profesión. Entonces, si tú en este momento en tu vida estás que, ay, no sé quién soy, no valgo nada, no me gusta mi vida, quiero que sepas, y esta información la acabo de sacar ahorita, así de Google, y puse, ¿no? ¿Qué porcentaje
en el Perú son universitarios. Escucha, en el año 2018, el 54% de la población entre 15 a 29 años solamente tenía algún año de la secundaria. El 37% tenía educación superior, o sea, se graduó del colegio. Y solo el 14.8 tiene, solo el 22% tiene educación universitaria, o sea, imagínate, el 23% tiene una educación universitaria. Entonces, cuando tú en tu vida en este momento estás con que, ay, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué, o sea, yo quiero que saltes de alegría y que pienses, wow, yo voy a la universidad, yo soy una persona que tiene una educación superior, que no importa cuál sea mi talento y no importa qué termine dedicándome, todo lo que yo aprenda acá, todo lo que yo estudie acá, es una base de datos que me sirve para mi experiencia. Tal vez ahorita no te des cuenta para qué te va a servir, pero créeme que todo suma para formar tu carácter. ¿Qué cosa es importante para ti? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Te enfocas en lo positivo o te enfocas en lo negativo? Lo que tú creas, lo que tú pienses, se va a reflejar en tu vida. Entonces, trabaja en ti, auto-obsérvate. Si eres el tipo de persona que te la pasas chismeando, que te la pasas hablando mal de los demás, que no estás enfocado en lo que tienes que hacer, entonces déjame decirte una cosa, todo este grupo humano con el que estás el día de hoy, tú no tienes ni idea de quién de estas personas en 10, 20, 30, 40 años van a ser tus jefes, quienes te van a poder ayudar a conseguir un trabajo, porque tú no tienes ni idea dónde vas a terminar el día de hoy. Créeme, lo estoy diciendo. O sea, yo el día de hoy me junto con gente del colegio. Yo me he graduado en 1986, o sea, olvídate, en el siglo pasado. Y hay personas con las que trabajo el día de hoy, gente que en el colegio no los hablaba, personas que no eran mis amigos, y personas que gracias a Dios no traté mal, personas de las que no me burlé, personas, o sea, siempre, no quiero decir que yo en la juventud no me haya burlado de alguien, sí, claro, todos lo hemos hecho, ¿qué vamos a hacer? Pero me refiero a que ya estás en la universidad, ya eres otro tipo de persona, ya eres un adulto. Entonces, empieza a enfocarte en los demás y no ser esta persona hostil, que en lugar de hacerle la vida fácil a los demás, estás más bien generando cizaña y cosas negativas, ¿no? Porque eso no es el carácter que quieres formar. ¿Y cuándo necesitas formar un buen carácter? Siempre. Porque cuando estamos pasando bien, todos tenemos un buen carácter. Cuando estamos con los amigos, cuando las cosas van bien, todos tenemos un super carácter. Pero es cuando las cosas se ponen difíciles, cuando te das cuenta y dices, pucha, no me preparé, ¿qué hago ahora? Ahí es cuando tienes que realmente conectar con tu carácter, ir con tu profesor y decirle, mira, la regué, no me preparé, yo le tengo una oportunidad, un trabajo extra, pero no esperes al final, por favor, del ciclo. No hay nada peor que se te acerque un alumno al final, y te diga, me da un trabajo extra, porque eso no va a ocurrir, tienes que darte cuenta. Y para eso tienes que observarte. Tienes que observarte en qué momento tú te das cuenta esto no está funcionando. Y tener las agallas, ¿no? de acercarte a tus padres, a otros compañeros en la universidad y pedirles ayuda. Porque créeme que las personas que tienen carácter y liderazgo te van a ayudar. Así que bueno, yo soy María Luisa Salazar y esta fue la charla del carácter y el liderazgo, porque siempre queremos liderar para impactar. Y para los que quieran seguirme en mis redes sociales, bueno, aquí les dejo mi Instagram, siempre doy cursos, doy charlas y ahora voy a, un momentito voy a abrirles a todos, voy a ver cómo hago esto, para conversar. Ya creo que tenemos un espacio para, esperen un minuto, que tengo que averiguar cómo, primero tengo que dejar de compartir, perfecto. Y ahora, ¿cómo hago para que todos ustedes puedan hablar también? Así que, porque esto ha sido un monólogo, casi. Entonces, voy a ver, voy a ver cómo hago. No sé si alguien puede abrir sus micrófonos. A ver, sí, tengo que irme a participantes, ya está, así estamos ya. Participantes, y voy a poner, permitir que abran sus micrófonos. Excelente. O sea, que levanten la mano, ustedes saben cómo funciona. Brenda Tamaris tiene la mano arriba. ¿Qué nos cuentas, Brenda?
Profesora, quería comentarle, lo que pasa es que yo anteriormente, mi carácter era también así, un poco explosivo, pero pasando el tiempo fui madurando, entonces ya no fui las cosas. Excelente, el darte cuenta, ¿no? Porque te das cuenta que cuando tienes un carácter explosivo, lo que haces es que alejas a las personas. O sea, a menos que sea un masoquista, ¿no? Porque hay gente que sí que le guste que le griten, y bueno, no conozco a esas personas. O bueno, sí las conozco, pero no están cerca mía ahora. Entonces, darte cuenta, ¿no? Darte cuenta cuando estás siendo explosivo. Fantástico. ¿Alguien más quisiera comentar algo con respecto a esto, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? Que todos tenemos que estudiar cosas que no nos gustan en algún momento, todos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, pero el carácter justamente nos habla, la autodisciplina nos habla de eso, ¿no? De darnos cuenta que tenemos un fin más importante, un enfoque. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? A ver, Saúl. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle, ¿no?, por las palabras elocuentes que hoy en el siglo XXI hace falta bastante para la juventud. Segundo, la vida, como usted muy bien lo dijo, es una carrera de resistencia, no es de velocidad de 100 metros planos. Hay que ir quemando etapas, de tal manera que aprendimos a hablar de bebé poco a poco y hoy dominamos extraordinariamente bien nuestro idioma castellano. Es así cuando uno también tiene que trazarse metas en el aspecto laboral, profesional. Muy bien, usted lo graficó. En ese sentido, le agradezco. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras. A ver, ¿ustedes han estado acá presentes en cuerpo y alma o solamente en nombre? Porque acá nadie tiene la cámara prendida, lo cual me pone súper triste. Y, ok. Profesora, Sí, a ver, a José Quispe, cuéntanos. buenas tardes, profesora, buenas tardes con todos. Quería hacer una consulta sobre mi persona. Hay veces pienso que estoy haciendo mal, o hay veces pienso que estoy haciendo lo correcto. Y usted me dirá si estoy bien o estoy mal. Y esto es fundamental para mí. Soy una persona tranquilo, alegre. Me rodeo con las personas que también son de la misma, o sea, son en el trabajo, por ejemplo. Yo me llevo súper bien con ellos. Entonces, cuando ellos no hacen lo correcto, y ellos son mis amigos, así, patas o chucheras, que podría decir, ¿no? Hasta ellos me recomiendan una cosa y soy una persona correcta, diría yo, de mi parte. Entonces, ¿qué sucede cuando ellos no lo hacen? Yo ahí te digo, ¿sabes qué? Las cosas son así, y no me gusta eso, están haciendo mal. Y ellos lo toman un poco mal hacia mi persona, ¿no? Y veo que están haciendo mal. Entonces, a veces yo me pregunto si estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo mal, o estoy bien o estoy mal. Claro, es que definitivamente existe una línea cuando somos el jefe o somos la persona que está a cargo y son nuestros amigos, y todo depende de cómo se lo digamos, ¿no? Es interesante porque tú has dicho, soy una persona calmada, soy una persona alegre, pero cuando dijiste soy una persona alegre, no se sintió tu alegría, ¿no? Soy una persona alegre, o sea, te invitaría a que tu voz conecte con lo que tú quieras decir. O sea, por ejemplo, si tú dices soy una persona alegre, que se suene la alegría. ¿Y por qué te digo esto? Porque seguramente cuando estás hablando con esta gente en el trabajo y les estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Es importante que no hagas esto por tal y tal razón, y es importante que más bien hagas esto, esto y esto, con qué firmeza. Practícate en el espejo. Las cosas que tú le quieres decir a estas personas con las que trabajas, mírate al espejo y dite a ti mismo cómo se lo dirías, y tú mismo autoevalúate. O sea, lo estoy diciendo de una manera convincente, porque hay que trabajar mucho en cómo decimos las cosas. Les pediría a todos que entren a YouTube y busquen a Miguel Figueroa, que alguien escriba. Miguel Figueroa, él es un experto en comunicación, tanto verbal como no verbal. Yo pienso que todos deberían de estudiar con Miguel Figueroa. Realmente yo, por ejemplo, con él he aprendido muchísimo
en cómo expresarme, porque a veces decimos las cosas, pero no le ponemos la potencia. Entonces, de repente, yo creo que escuchándote, eso es lo que a ti te falta. Pero yo no te voy a decir si está bien o mal, porque ese no es mi lugar, no te conozco, no te he visto en acción. Pero me parece que si tú trabajas en tus volúmenes, en cómo dices las cosas, vas a lograr mejores resultados. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. A ver, John Henry. Ya, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, justamente sobre el carácter, ¿no? Propiamente yo anteriormente era líder y lo dejé, ¿no? Por simples hechos de que cuando les daba mi punto de vista, como que las personas se tomaban a personal y se retiraban. Por eso que yo dejé de ser líder y di opción a que otros fueran líder, ¿no? ¿Eso a qué se debería? ¿Que fui un mal líder o cómo? Perdón, ¿dejaste de ser qué, perdón? ¿Un mal líder o un buen líder? Uno nunca deja de ser un líder. O sea, un líder es algo que ya es innato. O sea, cuando tú empiezas a ser un líder, quiere decir que tienes autocontrol, que tienes un dominio sobre tu persona, que entiendes la situación, ¿no? Y claro, este es un proceso. Entonces, que tienes autodisciplina. Entonces, cuando tú eres un líder de las personas y tú sabes cómo comunicarte con ellas, lo haces de una manera eficaz. Si tú has decidido ya no ser un líder, es porque realmente no lo estaba haciendo. Si realmente hubiera sido un líder eficaz, lo seguiría haciendo. Yo creo que lo que tú pensabas que era liderazgo, tal vez era, no sé, o sea, como te digo, tendría que haber estado ahí. Pero sí te recomiendo leer libros de John Maxwell. O sea, ustedes pueden meterse a YouTube y poner John Maxwell, y hay libros en audiolibros, cuando están en el micro, ahí plantazos aburridos, se ponen sus audífonos y ustedes empiezan a escuchar sobre liderazgo. Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que escuchas todo el día? Si estás escuchando todo el día reggaetón, ya no sé lo que está de moda ahora, no estás creciendo. Pero si tú te pones a escuchar audiolibros cuando caminas, cuando estás en el micro, cuando estás, no sé, en tus momentos libres, entonces empieza a escuchar a personas como John Maxwell, que es extraordinario, y créeme que algo va a cambiar. En lo que tú te enfocas definitivamente va a tener una repercusión en quien tú eres. A ver, veamos, Wendy Nori. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una inquietud, ¿no? Bueno, yo cuando formo parte de un grupo, a veces tengo la necesidad de que reconozcan lo que hago, y a veces cuando no lo hacen me siento muy mal. No sé por qué, me siento muy mal. Ok, eso es importantísimo. Todos queremos ser reconocidos, es importantísimo. Yo quiero que me reconozcas, yo quiero que me veas, eso es humano. El problema es cuando tú dejas de reconocerte a ti misma. Si tú estás buscando que los demás te vean, pero tú no te ves, entonces nunca vas a estar feliz, porque todo el mundo te puede decir, lo has hecho bien, lo has hecho maravilloso, pero si tú no te ves, no te vas a sentir bien. Entonces te diría que primero te enfoques en qué es lo que tú piensas, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees sobre las cosas que están ocurriendo? Mira, yo como bióloga me gusta mucho hablar sobre el comportamiento humano, ¿no? Nosotros, cuando éramos hombres y mujeres en las cavernas, ¿no? Cuando estábamos ahí, dependíamos mucho el uno del otro, éramos parte de un clan, y si no éramos parte de ese clan nos moríamos. Si nos peleábamos con las personas de nuestra tribu, nos echaban y nos moríamos, porque dependíamos demasiado el uno del otro. Y esa sensación todavía existe, a pesar de que hoy por hoy tú no dependas de los demás para sobrevivir. Definitivamente necesitamos que los demás nos aprueben. La aprobación de los demás es tan importante, pero más importante es la aprobación que tú tengas de ti misma. Entonces, la próxima vez que tú te preguntes, ¿no? ¿Por qué necesito que la otra persona me diga, ¿lo hiciste bien? Pregúntate, ¿tú crees que lo hiciste bien? Y yo creo que una vez que tú conectes con eso, vas a notar una diferencia. Gracias, muchas gracias. De nada, Wendy. A ver, no sé cuánto tiempo más tendremos. A ver, vamos a ver, sí, podemos seguir, fantástico. Kaylee. Perdón, alguien me pidió mi correo electrónico, ahí lo puse, no sé si me quieren escribir, fantástico.
Buenas Carmen. tardes. Sí, Katie. Yo quería hacerle una consulta o en todo caso también pedirle un consejo, ¿no? Bueno, yo me considero una persona que le gusta avanzar con su grupo de trabajo, de salón, pero en ocasiones siento que abarco demasiado, o sea, a veces cargo el trabajo de ser delegada, ser líder, y me quedo con el trabajo de juntar todos los demás trabajos para poderlo entregar por ser que salga todo correcto, ¿no? Sí, reparto el trabajo y todo eso, pero siempre me lo quedo para improvisar al último. Hasta que llega un punto en el que ya me llevo a saturar de trabajo. También me sucede en el trabajo y lo que pasa que después ya cuando llega un punto en el que ya no puedo, finalizo todo lo que he aceptado, pero ya me alejo de esas personas, ¿no? O sea, busco otros nuevos grupos de trabajo que pues me apoyen, ¿no? Que me dejen sola en hacer ese trabajo. Te voy Y a a decir veces algo, creo te que voy a decir algo y no te va a gustar, ¿ya? Hay un dicho muy común que dice al burro hasta que cargue. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas se les da trabajo hasta que la persona diga hasta aquí no más. Si tú estás sobrecargada de trabajo y tú sientes que las personas están abusando de ti, es porque tú lo has permitido. Es porque tú, por alguna razón, me imagino, porque hay una nota final y tú dices, bueno, pues si nadie lo va a hacer mejor que yo, ¿correcto? Entonces, lo que tú puedes hacer es hablar con tu profesor y decirle, mire, profesor, ¿sabe qué? Esto es lo que me está ocurriendo, porque yo he sido profesora años y yo lo he visto, pues siempre hay el que hace toda la chamba y el que se duerme, ¿no? Por eso que yo digo que en grupos no deberían de haber más de 4 personas. Yo digo que el quinto ya duerme. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hablar con tu profesor y decirle, mire, profesor, este es el trabajo, yo voy a entregarle a usted mi trabajo final, pero esta es la situación, esto es lo que está ocurriendo, entonces siento que yo estoy haciendo todo el trabajo y claro, por un lado me siento como que obligada a hacerlo porque finalmente mi nota está de por medio y por otro lado siento que no es justo. Yo creo que es importante que hables con tus profesores, pero tienes que saber en qué momento hablas con ellos. O sea, si es el final de la clase, si tu profesor está corriendo a otra clase, ahí hablarle no es el momento. Puedes escribirle un correo a tu profesor o tu profesora y decirle, tengo un asunto importante del cual quiero hablar y expresarlo. Yo creo que es importante expresarnos y también a tu grupo de trabajo. O sea, tú puedes decirles a ellos, ok, mira, yo necesito que tú te encargues de esto, tú te encargues de lo otro. O sea, tú puedes ser el líder que le dice a las personas qué hacer. O sea, ese puede ser tu papel, ¿por qué no? O sea, si eres tan buena como tú dices, fantástico. O sea, aparentemente a ti te gusta trabajar y has demostrado que tú puedes con todo. Entonces las personas ya se acostumbraron, pues, mira, ¿para qué yo lo voy a hacer si ella ya lo está haciendo? ¿Me dejo entender? Y eso es así en todos los ámbitos. Eso ocurre en el trabajo, eso ocurre en todas partes. Las personas, como te digo, es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, ¿para qué lo voy a hacer yo si lo puedes hacer tú? Entonces, si tú ahorita te sientes sobrecargada, es porque de alguna manera tú lo has permitido. Entonces, tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a delegar. Y esa es una de las características de un líder. Googléalo. ¿No? ¿No? El liderazgo, aprender a delegar. Y te van a salir John Maxwell, y te va a salir un montón de información. Créeme que ustedes viven en una era en que si realmente quieren descubrir información, hasta en YouTube puedes encontrar muchos videos que te pueden hablar de este tema, ¿no? El síndrome de ser el que hace todo y finalmente te sientes mal porque sientes que no es justo, ¿no? Entonces ahí va a haber un desgaste y a la larga pues eso te va a perjudicar porque vas a perder energía y porque ya no te sientes bien, ¿no? Y cuando las cosas dejan de ser divertidas, tanto el trabajo como la universidad, entonces yo creo que ahí es cuando nos empezamos a deprimir. Entonces te diría que hables con tus profesores. Acá alguien me dice, a veces delegas, pero tu equipo no avanza o no cumple. Entonces, por eso es que tú haces tu trabajo personal, ¿no? O sea, yo creo que como profesor, como profesora que he sido, yo te pongo tu trabajo personal y pongo el trabajo de grupo. Es importante que ustedes hablen con sus profesores. El profesor sabe, o sea, el profesor sabe quién trabaja y quién no. O sea, aquí yo creo que sería importante decirle al profesor, tal persona no cumplió, ¿no? Y claro, o sea,
no sé si tú eliges tus grupos o no. O sea, yo sé que en el colegio es complicado, porque en el colegio tú agarras y dices, tú trabajas contigo y ya está. Pero yo creo que en la universidad ustedes tienen la capacidad de elegir con quién trabajan. Y si llega a tal punto de decirle al profesor, no quiero trabajar en grupo, ¿no? O sea, no sé si te pueden obligar o no, pero de repente un grupo de 2 personas y ya no de 4. O sea, eso tú tienes que negociarlo con tus profesores. O sea, yo no te puedo decir qué hacer, ¿no? Me parece que es algo que tú tienes que finalmente hablarlo. Señorita, una última consulta. Uh-huh. En el caso de que, por ejemplo, ya como tengo ese problema, sí, pero ¿cómo hago para tener un carácter, no sé, más fuerte para poder, poder decir que no a los compañeros mismos? Porque hay Okay. un punto Pues dile que no muy puedes. Dile, mira, ¿sabes qué? Este es el trabajo y a ti te toca esto. Bueno, lo tienes que hacer. Bueno, si tú no lo haces, no lo hará nadie, y así es. O sea, tienes que decirle no, no y no. O sea, decir no, no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. A ti te corresponde. Bueno, vamos a hablar con el profesor y tú le vas a explicar al profesor por qué no lo puedes hacer, no me lo expliques a mí porque yo no te puedo ayudar. Tienes que aprender a levantar las manos y decir basta. Yo no te puedo ayudar, hablemos con el profesor, escríbele al profesor. O sea, tienes que aprender a decir que no. Y con firmeza, y practica frente al espejo, ¿no? Decir tu voz, porque yo te escucho tu voz. Mira, hay ejercicios de voz, ¿no? También puedes googlearlo, como tu voz, yo te escucho, es bastante, una voz bastante aguda, no es como que no, pero tú puedes también trabajar en tu voz. Todo, ustedes pueden trabajar en todo, desde tu postura hasta tu tono de voz, cómo dices las cosas, todo esto créanme que se aprende. Si todas las personas que tú ves hablando frente a un público de 200 personas, 500 personas, lo han aprendido. Son muy pocas las personas que ya nacen con esta facultad de poder dominar, ¿no? Cómo hablan y cómo dicen las cosas. Así es. Aquí alguien me pone, definitivamente necesito ayuda para mejorar mi carácter. Ese es el primer paso, darte cuenta. ¿Sabes cuánta gente ciega está allá afuera que tienen un carácter de miércoles y no se dan cuenta? Estos que dicen soy como soy, o sea, hay muchísima gente, y gente adulta, gente grande, o sea, por ejemplo, sí, o sea, sin ir muy lejos, gente de 80 años que ya dice, bueno, pues ya tienen 80 años, ya para qué decirles nada, ¿no? O sea, ya están con un pin más allá. Pero ustedes son jóvenes y tienen la suerte de darse cuenta. Mira, Kelly me dice, soy muy sumisa, y ella misma lo dice, soy sumisa, ella se apunta ella misma y se dice, soy sumisa. Entonces ella tiene que empezar a cambiar el chip y decir, soy una mujer empoderada, y empezar a leer libros, tienes que empezar a leer libros sobre el tema, ¿no? O sea, o buscarte una coach, ¿no? O sea, búscate a alguien que pueda coacharte, hay muchas personas que te pueden ayudar, ¿no? Esto acá no lo vas a hacer sola, yo creo que necesitas ayuda de un profesional, alguien que te ayude. Ser tímido también, eso es algo que se puede trabajar, ¿no? Atrevernos, atrevernos, a pesar que tenemos miedo de hablar con esa persona, atrevernos a hablar con esa persona, ¿no? Atrevernos a invitar a alguien a salir, o atreverte a decirle a alguien en tu clase, oye, veo que te va bien este curso, a mí no me está yendo tan bien, ¿me podrías ayudar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no. Entonces, bueno, vas al que sigue, ¿no? Sabemos que no quiere decir nueva oportunidad, ¿no? Antes para nosotros un no era no, y es el fin del mundo. Ahora sabemos que hay muchas oportunidades más. A ver, ¿cuántos hay en esta clase? Somos muchísimos. Y somos, wow, 189 personas. Y no sé si todas están en la misma clase o están en diferentes cursos, me les he preguntado. Cuéntame, Bonnie, ¿quiénes son? ¿Qué cursos son? Sí, tenemos ahorita en el auditorio estudiantes del Instituto Continental, tenemos estudiantes de la Universidad Continental. Y en la Universidad Continental y en el Instituto hay jóvenes de la modalidad presencial, algunos de distancia, o sea, tenemos un público totalmente disperso, así que... Extraordinaria. ¿Y esa universidad está en Lima? En Huancayo, Lima, Arequipa y Cusco. ¡Wow! ¡Qué genial! Así que cuando quieras una presentación presencial, yo encantadísima. Aquí me pones muy nerviosa al hablar. Eres nerviosa al hablar porque no practicas. ¿Tú cuántas horas crees que yo he practicado esta presentación?
¿Cuántas horas de mi tiempo tú crees que yo he practicado esta presentación? Yo esta presentación la he dado por lo menos 50 veces. El año pasado estaba en Chinchero, estaba en Moquegua, este año estaba en Tacna. Esta presentación la puedo dar dormida. Ahora la única diferencia es que ustedes no están en colegio y tuve que cambiar las imágenes porque ustedes son más grandes. Pero esto no es algo que yo lo he preparado hoy día y que estoy dando No, la primera vez que la di fue atroz. Entonces, claro, tú me ves hablando muy lindo hoy día porque estuve horas preparándome y eso es lo que nos dice John Maxwell. Si estás nervioso es porque no te preparaste. Si tú estás preparado, entonces deberías de poder decir las cosas que quieres decir. Claro, pues ¿cómo vas a practicar 2 veces? No seas malo, o sea, tienes que grabarte. Para eso tienes en tu casa tu Zoom, te grabas, te ves. Y claro, hay que practicar, practicar, practicar. No dejen de ver a Miguel Figueroa en YouTube, búsquenlo, que tiene videos extraordinarios de cómo hablar, ¿no? Cómo comunicarnos, porque todos podemos aprender a comunicarnos, no se olviden de eso. Así que bueno, yo creo que ya está. Creo que, a ver, vamos a ver 2 preguntas más, ya Juan Galvez y Cristian Puelles. Empecemos con Juan Galvez, por favor. Buenas noches con todos, buenas noches primeramente. Bueno, en mi caso también quería pedirle un consejo, ya que suelo a veces defender cuando se trata de hacer un proyecto o hacer un trabajo de grupo, defiendo bien el tema, defiendo todo, pero cuando quiero hacer algo yo solo, no sé, me cuesta defenderme a mí mismo, mi propio proyecto lo abandono con una facilidad, que trata de defender a un aliado, por así decirlo, o un trabajo en conjunto. No sé si podría darme algún consejo. Claro, eso ocurre, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando los demás están contando contigo, te sientes bien. Oh, ¿cómo no lo voy a hacer porque el otro está contando conmigo? Pero el autosaboteo es algo muy común. Muchas personas empiezan cosas y no las terminan. Entonces tienes que ponerte recordatorios, tienes que ponerte alarmas. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo que tienes que entregar, no sé, a fin de mes, y tú sabes que vas a tener que dedicarle, no sé, pues por lo menos 8 horas, ¿no? Y esas 8 horas, hay personas que se pueden sentar 2 horas, yo no, o sea, yo me siento media hora y paro y me levanto y no sé, me voy a dar una vuelta y regreso. Entonces tú tienes que aprender a monitorearte. Tienes que aprender, cada uno es diferente. Hay personas que tienen mucha disciplina, te puedes poner alarmas. Para eso tienes, este celular es fantástico, este aparatito, te pones alarmas. Entonces la alarma que diga leer tal capítulo de tal libro. Entonces, estás en tu casa, ponte el sábado, suena la alarma. Ay, verdad, tengo que leerlo. Y hazlo. O sea, tú mismo tienes que ponerte, mejor dicho, alarmas y recordatorios, ¿no? Sí. O sea, definitivamente, el ser una persona disciplinada cuesta, pero te diría que te pongas objetivos, ¿no? Y yo creo que cuando trabajas con objetivos es más fácil. Pero sí, el autosaboteo es muy común, créeme, ¿sí? Hay un montón de proyectos que yo empiezo y no los termino, ¿no? Y después de años por ahí encuentro algo que dejé por ahí escrito y yo cuando escribí esto y lo dejé, ¿por qué lo dejé? Porque me olvidé, porque lo metí en un cajón. Entonces tener las cosas afuera, ¿no? A veces nos dicen desordenados, pero a veces tener las cosas afuera o escribirte cosas, ¿no? Por ejemplo, acá no sé si ustedes ven, ustedes ven lo que estoy enseñando. Un ratito voy a, perdonen un segundo, voy a elegir un fondo virtual, voy a poner ninguno, ¿ya? Esta es mi oficina. Y yo tengo ahí, ven, en el closet, tengo un recordatorio de cosas que yo quiero hacer, no se ve muy bien, pero a veces yo me pongo papelógrafos en mis closets, o sea, yo en el closet de mi cuarto, yo me pongo un papelógrafo con cosas que, o sea, cómprate un papelógrafo, te vas a la librería cuadriculado, te compras plumones y en ese papelógrafo escribes, quiero hacer esto, y ponte fechas y créeme que nunca lo vas a hacer en la fecha que pones. O sea, si yo pongo en octubre voy a hacer algo, ya sé que no lo voy a terminar hasta diciembre, ¿no? Porque siempre nuestra expectativa es mucho mayor que la realidad, pero eso no quiere decir que te vayas a rendir, ¿no? Sino simplemente vas aprendiendo cómo enfocarte. Pero yo te diría, ponte recordatorios, ¿no? Para esto están los post-its, ¿no? Estos papelitos que te los pones en todos lados, también en el espejo de tu baño, claro, o sea, tienes que ayudarte a ti mismo. Imagínate que estás ayudando a un niño, tú eres ese niño y tú te ayudas. Y terminamos con Cristian Puelles.
Hola, buenas tardes. No sé si me escucha. Sí. Ok. En cuanto a ello, sobre el carácter o más bien sobre el actuar, quisiera una recomendación. Tiendo a pensar mucho sobre, o mejor dicho, a sobrepensar las cosas. Y cuando las hago, sé que las tengo que hacer. Bueno, siento una pesadez en el cerebro, bueno, un desgano, un desánimo. Y no me permite avanzar como quiero avanzar en este caso en trabajos de la universidad o más que nada con trabajos de la universidad, porque hay algunos objetivos que me tracé en cuanto a eso, sí siento que tengo esa, ¿cómo decirlo? No tengo esa pesadez. Perdóname, No, porque no sé, el micrófono no se escucha muy bien. No sé si, Boris, ¿entendiste la pregunta? No sé si me la podrías repetir, porque no entendí muy bien por el ruido de fondo, el micrófono. No sé si podrías repetirlo de nuevo, tal vez alejándote un poquito del micrófono. ok. Le preguntaba si me podría dar alguna recomendación para dejar de sobrepensar las cosas. O bueno, más que sobrepensar, sino cómo... ¿Estás hablando de procrastinar? No, cuando hago las cosas siento que, bueno, sí también tiene que ver con la procrastinación, pero cuando sé que las tengo que hacer, las hago, pero mi cerebro como que no me ayuda, mi mente, o sea, es pesado, siento un desgano, no sé cómo decirlo. Ya, en realidad no entendí mucho tu Ah, pregunta. sí, es tal vez cansancio intelectual, por ahí lo Cansancio, logro comentar. claro, claro, y también darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de qué tanto podemos. O sea, yo entiendo que nos metemos en la universidad y, o sea, y a veces nos tocan horarios que no nos gustan, a veces estamos cansados en la mañana y nos tocan todas las clases a las 7 de la mañana, a veces en la tarde estamos cansados y nos tocan clases a las 7 de la noche, empezar a tomar siestas, ¿no? A una hora u otra. O sea, organizarnos, ¿no? Organizar nuestros tiempos. No sé si entendí muy bien lo que dices, pero sí, este desgaste tiene que ver con que tal vez son demasiadas clases, darte cuenta, oye, estoy tomando 5 clases y en realidad no me da más que para 4 y poder soltar esa clase, ¿no? O sea, esta clase, no importa, ya no me gradúo en el 2024, me graduaré en el 2025, o sea, no pasa nada. O sea, el otro día estaba leyendo un post, me encantó, ¿no? Que decía, ¿cómo se le llama al doctor que tiene las notas más bajas de su promoción? Se le llama doctor. Porque a nadie le importa, o sea, las notas finales que te saques no importan, o sea, lo que importa es que te graduaste. Entonces, ¿qué importa si te graduaste en el 2023, en el 24 o en el 25? O sea, date cuenta, esto es demasiado para mí y tengo un desgaste. Pero cuando estás agotado, cuando estás cansado, en realidad no estás siendo justo con ninguna clase ni contigo mismo. Entonces, el darte cuenta, ¿no? La autoobservación. Entonces vamos a ver por aquí, alguien escribió algo, el Growth Center del Maxwell Leadership agradece la participación al evento, así es. Yo quiero darle gracias a todas las personas que estuvieron aquí, las que me escucharon, gracias, las que están aquí y no me escucharon, y bueno, qué sé yo, porque yo entiendo que esas cosas ocurren, así que realmente espero que los que me escucharon tomen nota y recuerden eso, ¿no? Que todo es un proceso y que todos ustedes van a trabajar en su carácter hasta el final de sus días. No es algo que cambie de un día para otro. Así que espero haberlos apoyado, haberlos ayudado a entender la vida un poco mejor y que trabajen en su liderazgo personal, porque como les dije, jamás van a liderar a otros si no se lideran a sí mismos. Wow, gracias María Luisa, emoticones para María Luisa y también leemos en el chat todos los agradecimientos. Perfecto, gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo, como les digo en cada fecha, de poder capacitarse, de poder entrenar sus habilidades para que puedan ser cada día mucho más competentes. Gracias María Luisa, gracias. por